¿Cómo están? Somos Talent Development Coaching, somos vocal coaches, maestros de canto y especialistas en terapia foniátrica. Yo soy Gladys. Yo soy Sax. Y hoy, porque hemos visto en realmente muchos comentarios del último video que hicimos de Dimash, nos han estado pidiendo realmente muchísimo que escuchemos Ogni Pietra. Así que vamos a escuchar a Dimash. Ahora entiendo por qué querían que viéramos Ogni Pietra. Sí, impresionante nuevamente la técnica de Dimash, es espectacular. Cómo abre, más no puede abrir la boca. Es impresionante cómo utiliza su bóveda palatina para tener ese sonido, en este caso de barítono, impresionante. Incluso detallitos tan insignificantes, no sé si alcanzan a percibir un movimiento rápido hacia su izquierda. Está perfectamente estudiado cómo tiene cada colocación de todas sus notas. Es espectacular. Okay. Es otro estilo. Lo que me habían dicho tienen razón. Esto es mucho más técnica operística y su voz, como dijo Sax, es increíble. La técnica es linda, muy buena, perdón. ¿No? Y déjame seguir escuchando, por favor. Okay. A mí lo que me gusta incluso es cómo microfonea. Realmente va bajando tenuamente el micrófono hacia su zona de pecho, lo vuelve a regresar. Realmente se nota que no utiliza el recurso del volumen, de grito. Cero. Su colocación plenamente colocada en donde va, en el pecho, es espectacular. Lo que acabas de decir es el volumen no lo maneja el micrófono, el volumen lo maneja él. Increíble. Wow, me encanta cómo pasa por todas las tesituras como siempre. Va de barítono a tenor, de tenor a soprano, pero con una fineza, con una delicadeza, o sea, no sientes nada, sientes la dulzura y la suavidad con la que va subiendo y con una interpretación que de verdad para los años que tiene es muy fuerte. A mí me encanta la entrega de Dimash, sí. Cómo estaba en su voz operística de barítono, con un rostro fuerte y rudo, interpretando y metiendo esa fuerza, y cuando cambia hacia su voz de soprano, increíble, cómo relaja, y todo su cuerpo se ve en otro estilo, completamente hermoso, relajado, frágil, con una voz dulce ahí arriba. Pero con una fuerza. Una fuerza que no se le quita jamás. Increíble, sí.
tiene una fuerza bárbara en lo que cante, ya se los había dicho. Pero lo que había escuchado la primera vez fue algo que tenía diferentes colocaciones de voz. En cuanto a interpretación, de repente era más jazzístico, de repente había una improvisación y había un ska, de repente habían cosas así. Ahorita es totalmente operístico. Y aún así el estilo y la fuerza que mete, cómo jala hacia atrás y cómo dobla las rodillas y cómo, aunque tiene que estar en un solo lugar, de todas maneras él utiliza su cuerpo para transmitir esa energía, esa fuerza, su rostro, cómo lo cambia. Es espectacular también a nivel corporal lo que entrega Dimash. Me erizó la piel ahorita. No, es increíble seguirlo escuchando. Realmente. Cada vez que lo escuchas en algo, hay una sorpresa. Sí. Siempre. Sabemos que Dimash va a llegar agudísimos, va a llegar graves, pero no es eso. Es la manera en la que lo hace. La sutileza, como dije al principio, en cómo llega, la fuerza que tiene para interpretar. Técnicamente lo hace perfecto. Él es un muy buen ejemplo, lo he dicho varias veces, para nuestros alumnos y para mucha gente que cree que canta y que cuando ven esto dicen, ok. Incluso el estudio, que tengo que estudiar. Yo regreso porque viéndolo incluso corporalmente, cómo está microfoneando, cómo en su voz de barítono, cómo bajaba hacia el pecho y ahorita en su voz de soprano se queda arriba y nada más aleja tantito. Tiene un perfecto dominio del control de las frecuencias del sonido, de a dónde va la voz. Es espectacular, no me canso de decirlo. ¿Sabes qué? Todo el ambiente, todos los coros, cómo está hecho, cómo el sonido está perfectamente hecho también. Sí. Tu ingeniero es muy bueno, muy bueno. De hecho, yo estaba apreciando lo mismo que tú, los coros, cómo los pasan y se ven contentos, se ven que están disfrutando el estar ahí enfrente con Dimash atrás, se ve que lo están gozando y eso es espectacular, sí. Me encanta, a ver, es que a mí me encanta. No me voy a cansar de ponerme de pie aunque me salga de cuadro, pero merece siempre una ovación de pie. Sí, siempre piensas, va a subirse y sí se sube. Pero aunque ya sabemos que va para arriba,
el escucharlo es algo que vibra, que Sí, se te hace siente, vibrar, te hace sentir que lo enorme, vives, enorme. lo gozas. Sí. Y aunque no estuvimos en el lugar, aunque lo No. estamos viendo aquí en nuestra computadora, de todas maneras Lo sentimos, se sientes. enchina la piel, vemos su rostro, Es todo, es un su todo. energía es Es un todo, realmente es un todo. fuera de serie. Sí, él es increíble, todo como está hecho este espectáculo, porque es un espectáculo, Sí. en realidad. Es maravilloso, maravilloso. Ojalá y podamos verlo un Sí. día prontamente. Nos encanta, gracias por habernos pedido que lo escucháramos. Gracias. Es un agasajo cada que ponemos un video de él y lo escuchamos, lo disfrutamos mucho igual que ustedes. Y pues bueno, Increíble. Gracias a todos. recuerda suscribirte, si te gustó, dale like. Y si quieres saber cuando subamos un nuevo video, activa la campanita. Nos vemos en la próxima, Dios los bendiga.